Es bueno, te suplico, Señor, que yo danzaré y me gozaré delante de mi rey. Como hizo María con el tamboril, yo aplaudiré y cantaré. al cual hemos puesto qué clase de vaso soy. Usted sabe que estamos viendo acerca del secreto de los saludos apostólicos, ¿verdad? Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué deseas? Y el Señor me habló y me dijo, quiero que hables de las clases de vasos. ¿Qué vaso eres o qué vasos hay? Porque cada uno debe examinarse en su propio corazón, ¿verdad? Esto lo hemos dicho muchas veces, no examine al de a la par, ¿verdad? Porque el de a la par es bien fácil y hasta bonito, ¿verdad? Chulo se siente examinar al otro, pero no uno mismo, ¿verdad? No, mire, este vaso tiene dos orejonas aquí de este lado para que lo agarren así, ¿verdad? No, pero tenemos que examinarnos nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Más ahora que el tiempo apremia, ¿verdad? Que uno está viendo las cosas como están, y vemos los acontecimientos y vemos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo, y a veces la iglesia de Jesucristo está dormida. Dígale a su hermano, no te duermas, despiértate de entre los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Qué terrible, porque ese es uno de los llamados. Despiértate de entre los muertos. Quiere decir de que estaba vivo, pero estaba entre los muertos. ¿Y cómo estaba? ¿Verdad? Parecía muerto, ¿verdad? Pero estaba vivo, porque estaba entre los muertos. Por eso es de que la Escritura dice en Santiago 4:4, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión. Ok, entonces, pero mire, quiero que veamos algunos principios bíblicos. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 2 y verso número 20, dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro, dice, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Me voy a detener un momentito aquí porque, por ejemplo, el oro significa la santidad, ¿verdad? Divinidad. Quiere decir de que hay vasos que están dispuestos para usos consagrados. Ahora la plata es figura de la redención, ¿verdad? Hay vasos que están dispuestos a sacrificar hasta su propia vida para servirle al Señor. Ahora, la madera es figura de humanidad. ¿Cómo? La madera es figura de humanidad. Eso significa que muchas veces hay algunos que sirven, hay muchas aplicaciones, pero déjeme que se lo diga de esta manera, hay muchos que sirven con su humanidad, con humanismo. Y el barro es figura de hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de vaso somos nosotros? ¿O qué tipo de vaso queremos ser? Porque aquí no se trata yo quiero ser pero lo van a probar, ¿verdad? El tipo de vaso que sea, así va a ser el tipo de prueba que le va a venir. Por ejemplo, a estos dos, a ver, a cuáles de los que están aquí los van a probar con fuego. Para y el oro, usted sabe que el oro cuando se funde se le queman las impurezas y queda solo el oro puro. Igual le pasa a la plata, ¿verdad? Se quema solo lo que no es puro y queda la pura plata. Pero la madera se destruye si la pasan por fuego. Entonces quiere decir que tiene que ser otro tipo de prueba. Ahora, y el barro también lo ponen a cocer, ¿verdad? Lo meten en el horno, o sea, de que lo ponen al rojo vivo, ¿verdad? Para que aprenda a estar bien cocido y que no se quiebre, que no se raje. Pero bueno, no me quiero detener mucho tiempo aquí. Dice, mire, o sea que estamos viendo 4 diferentes tipos, ¿verdad?
y unos para honra y otros para deshonra. ¿Qué cosa más impresionante? ¿Cómo sabemos si somos vasos para honra o vasos para deshonra? Ay, pastor, yo no sé qué tipo de vasos. Ay, esta noche yo quisiera que aprendiera qué tipo de vaso es. Porque ahorita ya estamos viendo nada más el principio bíblico. Miren, veamos este otro verso. Dice Romanos capítulo 9 y verso número 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? El alfarero es Dios. Y usted y yo somos el barro en las manos del alfarero. Pero que yo quiero ser un vaso de honra. Ahora déjeme decirle que aquí, según este verso, hay vasos que ya están preparados para honrar al Señor. Amén. Pero hay vasos preparados para deshonrar. Ay, qué cosa más fea, terrible. Porque entonces tal vez él dirá, a la ficha, pues vamos a ver cuál me toca a mí. No es así. Y yo quiero que lo veamos a la luz de la palabra. Porque cualquiera, ay Señor, y yo estoy preparado para deshonrarlo, con razón, ¿cómo me cuesta consagrarme? No, reprendemos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo le puede dar a usted la capacidad de poder consagrarse delante de Dios y poder huir al pecado, poder huir a la carne, poder reprender y huir de la tentación. Pero entonces vamos adelante. Mire este verso. Entonces aquí viene el primer tipo de vaso que quiero que veamos, para que podamos entender si nosotros somos de esta clase de vaso. Vaso sagrado. Mire, vaso sagrado, dice Números 31:6. Mire qué impresionante este vaso. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Mire qué interesante es que los vasos sagrados van a la guerra. Una de las características de los vasos sagrados es que esos están dispuestos a ir a la guerra. Eso quiere decir que quiere que se lo digan buen chapín, esos no se rajan con nada. Quiero que se le digan buen jalisqueño, no retroceden, no se rajan, no se saben rajar, ¿verdad? Porque hay algunos que de repente, miren, empiezan bien bonitos y cuando empiezan a ver las luchas, las pruebas, las tribulaciones, se rajan. Y como estamos hablando de vasos, ¿verdad? Cabal, se raja el vaso y se quiebra. Pero si queremos ser vasos, ¿cuántos quieren ser vasos sagrados? Entonces sepa de una vez que el vaso sagrado va a la guerra, va a la batalla, se enfrenta ante el enemigo. Claro, recuérdese que el vaso no tiene que ir vacío. Usted ya imaginó un vasito así peleando, ¿verdad? Con una espadita y así. Sino que, hermano, entendamos que usted y yo somos vasos. Dígale a su hermano, tú eres un vaso de honra, tú eres un vaso sagrado de Dios. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué es lo que hace la diferencia de un vaso con otro? ¿Qué? Claro, pero ¿por qué? Sí, está bien, uno está limpio y uno está sucio. Entonces podemos decir entonces que es por lo que contiene, lo que hace la diferencia. Lo que contiene es lo que hace la diferencia. Entonces tenemos que ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Pastor, yo soy cristiano, yo por eso tengo cosas buenas de Dios. Pero si el mismo Señor Jesucristo dijo del interior de ustedes, ¿verdad? De su corazón salen los malos pensamientos y los buenos pensamientos, los buenos deseos y los malos deseos de su interior. Entonces quiere decir de que sí vale la pena como que analizarse uno y preguntarse, bueno, ni tan preguntarse, sino que ser sincero. ¿No? Usted sabe qué es lo que hay dentro de usted. Usted sabe qué es lo que más abunda.
Así dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted va a saber, si usted se mantiene hablando así, que fíjese que en la epístola de Pablo, que el Señor Jesús decía que, y usted solo se mantiene hablando de Biblia, eso es lo que hay adentro de usted. Pero ¿de qué es lo que habla todo el día? ¿O qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? Pastor, ni modo que voy a hablar de la Biblia si estoy en mi trabajo. Claro, bueno, está bien, le voy a dar el beneficio de la duda. Pero ¿qué es lo que tiene adentro usted en su corazón constantemente? Si usted constantemente... Por eso quiero que usted se analice. Yo no lo estoy juzgando, por favor. Ni tampoco quiero que usted me juzgue. Sino que quiero que cada uno de nosotros nos analicemos, nos juzguemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Mire, y porque eso es lo que va a hacer la diferencia entre un vaso y otro. Bueno, y la Escritura dice que al final de los tiempos, el profeta, ¿verdad? Dice... Dios va a hacer la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Entonces, miren, veamos algunos detalles aquí de este verso. Por ejemplo, vaso se dice en la King James, en la versión en inglés, ¿verdad? Instrumentos. Mire cómo va cambiando entonces, cómo va tomando un sentido interesante la palabra vaso. Entonces aquí el vaso es un instrumento. En el hebreo se dice kelí. Es un instrumento de batalla, es un instrumento de guerra. Y cualquiera diría, un vaso, un instrumento de guerra, solo que se lo avienten en la cabeza a uno, ¿verdad? Pero se refiere por lo que contiene. Entonces, mire, literalmente la palabra kelí significa algo preparado. Entonces, para hacer un vaso sagrado, es porque me estoy preparando. Usted sabe, o usted puede creer que hay pueblo de Dios que sabiendo que el Señor viene pronto y no se están preparando. Yo sé que usted sale de vacaciones y se va quizás a las playas. Los que tienen onda más larga se van a Francia, ¿verdad? Aleluya. Pero usted toma sus vacaciones, pero usted se prepara. ¿Qué es lo que le quiero entender? Se prepara, ¿verdad? No, usted está en la mañana despierta, ay, me voy a ir a... No, usted se prepara. Hace sus maletas, ¿verdad? Sus 15 maletas para viajar, ¿verdad? Y me voy a llevar esto, lo voy a hacer. Me voy a llevar una fridera, una olla de presión. No vaya a ser que allá no haya, ¿verdad? Usted se prepara y lleva todo lo que usted crea, ¿verdad? Si se la dejan pasar ahí en el detector es otra cosa, ¿verdad? Pero se prepara, a eso es lo que me refiero. Pero en el viaje más importante, iglesia, hay pueblo de Dios que no se está preparando. Pero ¿qué significa no estarse preparando? No es que esté arreglando sus maletas, pues, ¿verdad? No se consagran, no cambian, no buscan de Dios. Al contrario, empiezan a alejarse más del Señor en lugar de acercarse más a Él. Usted sabe que el Señor Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiere decir que está preparada, ¿verdad? Bien planchada, ¿verdad? No todo arrugado. Quiere decir que ni preparado estaba, ¿verdad? Ok. También significa arma. El vaso significa arma, pero también significa una joya. Mire qué precioso. Entonces no importa la clase que sea. Bueno, cualquiera diría un vaso de oro, esa es una joya. Un vaso de plata es una joya. Pero un vaso de barro o un vaso de madera, espérese, también son joyas. En las manos de Dios cualquier cosa es una joya. ¿O acaso usted no es una joya de Dios? Usted y yo, mire, no se me vaya a ofender, pero usted y yo sin Dios no valemos nada. Usted y yo allá afuera no daban nada por nosotros. Pero cuando Cristo se acercó a nuestra vida, nos rescató, nos limpió, nos lavó los pecados, aleluya, y nos transformó. Somos valiosos. Mire, a mí me gusta mucho esta aplicación y me gusta que, ¿por qué pongo esta aplicación? Para que lo entendamos mejor, más fácilmente. Dios tiene un su collar de perlas preciosas. Pero usted y yo, cuando el Señor nos encontró, éramos una piedra así, cualquiera. Y esa piedra, cualquiera, el Señor la agarró y no le importó ponérsela en su collar. Exhibirnos porque Él nos ama. Mire, qué amor más precioso. Porque ¿quién va a querer andar con una piedra toda fea? Pero el Señor, sí, Él dice, Él no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Ay, ¿verdad?
No sea, pongámosle todos los títulos. No se avergüenza de llamarnos hijos, de no se avergüenza de llamarnos hermanos, amigos. Ay, ay, ay. Entonces quiere decir de que, mire, vale la pena consagrarse. Entonces, ahora, también significa zurrón. Y me llamó mucho la atención. Pero yo ya le puse aquí la cita, pues, ¿verdad? Pero el zurrón era lo que David llevaba. Dice que él agarró 5 piedras, ¿verdad? Lisas, bien lisitas, y se las metió en su zurrón. Y fue capaz de derrotar al gigante Goliat. Entonces, imagínense el poder que tiene cuando uno está sagrado. Vaya, pues, cuando uno está en santidad, cuando uno es un vaso que trata de vivir en santidad. Puede ser que alguien le diga, no, están equivocados porque no hay ninguno santo, solo Dios. Claro, así dice la Biblia, ¿verdad? Pero ¿acaso no el mismo Señor dijo, sed santos, porque yo soy santo? O sea que está diciendo el Señor, si se puede. Ay, pastor, pero ¿y qué hacemos con los malos pensamientos? Pues ministrese, busque la administración. Si usted no puede dejar de pensar mal, o tal vez usted quiere empezar a orar y empieza a chismear, o empieza a tener malos pensamientos, malos deseos, malos sentimientos. Ay, ¿por qué no se? Usted está orando, Señor, ayúdame, y de repente, ay, ¿por qué no se muere ese hermano? Ay, bueno, de una vez se salió de lo que estaba orando, ¿verdad? Es sencillo. Ministrese, busque la administración. Esto no es nada más decir, yo puedo solo. Cuidadito, voy a orar por mí mismo, yo, ahora, libre, ahora. Y hasta se cae usted y se vuelve a levantar usted mismo. No. Hay un momento donde si uno puede tener ese tipo de administración con el Señor y orar, pero otras no. Necesita la ayuda. ¿Acaso no el Señor Jesús le dijo a los discípulos, pues, Lázaro, ven fuera, dijo el Señor, y sale vivo, ¿verdad? Pero salió todo atado, todo lleno de vendas, todo amarrado, ¿verdad? Y no se podía ni mover. Y le dijo el Señor a sus discípulos, vayan ustedes y desátenlo. Entonces quiere decir de que no es nada más. Ok, pero entonces mire qué importante es, Padre Santo. Vamos más adelante porque tengo varios. Creo que vamos a verlo en varios temas. Sagrados. Se dice en el hebreo Kodesh. Y esta palabra Kodesh obviamente significa santidad, santificar, limpio y purificar. Las palabras parecen lo mismo, pero no lo son. Cada una tiene una cosa diferente de la otra. Porque entonces aquí la santidad es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Santidad. Pero santificar es otra cosa. El Señor lo santifica a usted, pero usted busca la santidad. Perdón, usted y yo buscamos la santidad y el Señor nos santifica. Pero para eso tenemos que limpiarnos. Purificarse es otra cosa. Purificarse es que uno sube al altar y por medio del fuego se purifica. Pero limpiarse, esto también me indica a mí, es algo personal mío. Yo busco la limpieza. Entonces vea cómo todo va llegando a un mismo punto. Por ejemplo, si yo pudiera resumir aquí, entonces sería la santidad. Para alcanzarla completamente debo de aprender primero a confesar mis pecados. Cuando yo confieso mis pecados, soy libre. Pastor, entonces yo por eso voy a la loma y ahí empiezo a confesar mis pecados a todos. En la loma, ahí entre el Señor y yo. Las aves trinan y los árboles se mueven con el viento y ahí confieso yo. Bueno. Pero si no dice la Biblia, pues si vayamos a lo que dice la Biblia. Dice, confesaos los unos a los otros los pecados. Y no dice la Biblia, Proverbios 28:3, el que confiese su pecado y se aparta alcanzará misericordia. No dice el que esté enfermo mande llamar a los ancianos. Y dice, y cuando haya orado por él, le será perdonado su pecado. O sea que sí se necesita, pero no esperemos a estar en enfermedad para confesar los pecados. No esperemos a que llegue el profeta y te diga, el tal eres tú. No esperemos eso, porque el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero fíjense, mire,
¿Cómo hago para explicarle? Por ejemplo, en una liberación de demonios. Padre, mire qué ejemplo más grotesco el que le voy a poner, pero para que me entienda. De repente hay una liberación y la persona que está siendo liberada está en un culto adorando y de repente se le manifiesta el demonio. ¿Por qué ahí, pues, verdad? ¿Quiere que le diga por qué? Porque no buscó a solas a Dios, porque no buscó ayuda antes. Entonces el Señor tuvo que exhibirlo, porque mire, es difícil. Pero aún así nosotros debemos de buscar el... ¿Sí me entendió el ejemplo que le estoy poniendo? Por eso no se quede con nada, confiese, saque lo que no sirva, saque esos malos deseos, esos malos sentimientos, o quizás son recuerdos dañinos, tal vez tristezas del pasado, sáquelas en el nombre de Jesús. Busquemos vivir en santidad, limpiarnos, purificarnos delante de Dios, para que entonces podamos ser vasos sagrados que el Señor pueda tomar en nosotros. Porque el Señor no va a agarrar un vaso sucio. Ay, mire, aunque mire, hasta tengo que decir, ¿cree usted que Dios usa vasos sucios? Claro, sí los usa, pero yo quiero que Dios me use porque estoy limpio. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. No le habló a Balaam, pues que era un brujo. Balaam era un brujo. Y dice que Jehová le habló y les dijo: cuando venga el rey a decirte, tú le vas a decir, voy a hablar solo lo que Jehová me dice. Imagínense. ¿Quiere que le ponga otro ejemplo? Vayámonos al nuevo. Bueno, vayámonos otra vez ahí con Balaam. Dice que el ángel usó para hablarle a Balaam. ¿Qué utilizó? Ay, qué difícil, ¿verdad? Hasta los burros puede usar Dios para hablar. Vaya, ¿quiere que le ponga un ejemplito más? Estaba Jonás, ¿verdad? Todo emberrinchado. Señor, yo soy tu super profeta y porque tuviste misericordia, mira. Pero le dice, y todavía le dice el Señor, mire qué amoroso, pero no. Sí, entonces le dice, y apareció un gusano, ¿verdad? Mira, este gusano se comió todo lo que el gusano, un gusanito, peleándose Jonás con un gusano. Mire, ¿sabe cómo es este ejemplo? A veces los papás discuten con sus hijos de 3 años, ¿verdad? No, que no están ahí. Si un papá puede fácilmente enseñar o vaya pues dominar una mente de 3 años, no va a poder más que una mente de 40, 30. Y a veces así estamos, ¿verdad? Así estaba Jonás hablando así, que se gustar, mire, haciendo berrinche por el gusanito. Y entonces le dice, mira, tú tuviste misericordia de esta plantita que hoy está y mañana ya no. Y no tenías misericordia por un país de 250,000 habitantes o más de 200,000 habitantes, queriéndose poner ahí. El gusano era él, ¿verdad? Comparado con Dios. Entonces busquemos el limpiarnos. ¿Cuántos quieren ser vasos sagrados de Dios? Recuérdese, ¿qué otra característica? ¿Quién es un vaso sagrado? Porque está preparado para ir ¿a dónde? A la batalla. Prepárese, tome sus instrumentos, sus armamentos, sus armas para poder pelear. Mire, vamos a ver este otro. Mire qué sencillito vasos para beber. Primera de Reyes capítulo 10 y verso 21. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Mire. También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón. Imagínense qué barbaridad. Se encontraban lingotes de plata. Esto no sirve. Y lo tiraban. Dice que no se consideraba de valor la plata. Ahora, saquemos aquí unas perlas preciosas. En las manos del rey para beber. ¿Se recuerda que le dije que significa esto, verdad? La santidad. El rey no va a beber en cualquier vaso. El rey no va a beber en cualquier vaso. Es más, si el copero llegaba con un vaso que no era, el rey lo felicitaba, ¿verdad? ¿Qué pasaba?
Lo mataban para rápido, traían next, sacaban a otro. Este salía sin cabeza y el otro venía a agarrarnos el cuello así, riéndose para que no se la quitaran. Dice que el copero tenía que estar feliz, sonriendo delante del rey. Mire, aunque no quisiera, tenía que enseñarle las mazorcas, ¿verdad? Los dientes así bien enseñados, ¿verdad? Toda una sonrisa frescapil, así, ¿verdad? Aunque no sintiera nada, porque si no lo mataban. Ahora, fíjese bien, los vasos de beber, o sea, de que tenían una función, un propósito. Entonces, aquí el vaso tenía o tiene su propia función delante del rey para beber. Ahora, pastor, ¿pero qué otra función pueden tener? Espérese, ahorita vamos a ver. Mire, aquí, pues obviamente es lo mismo que significa, ¿verdad? Viene de la misma palabra keli, que significa algo preparado, arma. Pero beber se dice en el hebreo mashke. Y fíjese que esta palabrita significa su oficio, que era lo que le decía. Entonces, hay vasos, por ejemplo, este vaso que era para que el rey bebiera, tenía ese oficio. Nosotros debemos de entender qué oficio tenemos delante de Dios. Porque a veces venimos a la casa de Dios y no tenemos oficio. Recuérdese cuando usted estaba pequeña, ¿verdad? Y su mamadita le decía: hijita mía, ¿me puedes ayudar con el oficio? Oh, madre bella, como usted indique. Y volaba la hija a ayudarla, ¿verdad? O cuando nuestro papá nos decía a nosotros: hijito, ¿nos puedes ayudar a hacer el oficio? Padre amoroso y bondadoso, como tú digas. Y corríamos, ¿verdad? Como ahora, los muchachos de ahora, ¿verdad? Que le dicen: hijito, ¿me puedes ayudar? Claro, papi. O se van disparados, ¿verdad? O le dan más volumen a los audífonos para no escuchar. Ay, ¿me estabas hablando? ¿A mí? ¿Me estás hablando a mí? Ay. No me toca. Pues se le dice: miren, recojan lo que está tirado. No es mío. No, pues que no le están preguntando si es suyo, recójalo. Tiene un oficio. Vaya, por eso, mire que tal vez se supone un ejemplo muy terrícola, ¿verdad? Muy terrestre. Pero quiero que entendamos que este tipo de vaso tiene su propio oficio. Y miren lo que significa la palabra mashke, su oficio, copero, bien regado. Bien regado, dije, pero si no es planta, decía yo. Eso quiere decir que tiene que estar bien limpio, ¿verdad? Con agua, se lavaba con agua, porque ni modo que le iban a presentar al rey un vaso todo sucio. Y usted sabe que a veces los vasos delante de Dios se presentan sucios. Mire, ¿qué pasa cuando, le pregunto, ayúdeme, qué pasa si un vaso, entendamos por un vaso, usted y yo, ¿verdad? ¿Qué pasa si un vaso que debía de ser sagrado y que debería tener un oficio se presenta sucio? ¿Qué pasa? ¿Será que, por ejemplo, mire, yo creo que el Señor es misericordioso? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? ¿Usted cree que si alguien viene sucio a servirle a Dios, podrá pasar o algo le impedirá servir? ¿Qué cree usted? Ayúdeme. ¿Cómo? No es respaldado. Pero le pregunto, ¿será que haría su oficio que le tocaría? Ay, qué cosa más terrible, ¿verdad? Y mire, lo voy a poner, es que le estoy preguntando porque le quiero poner un ejemplo en la Biblia. Sansón fue apartado desde antes que naciera, apartado en el vientre, ¿verdad? Antes de que naciera le profetizaron. Cuando estaba en el vientre, su mamá se guardaba. Porque le dijeron: guárdate. Porque le dijeron: no beberás vino y esto y lo otro. Se lo dijeron a la mamá también, no solo a Sansón. Y después ella se lo trasladó a él. Y entonces, ¿qué pasaba con Sansón? Dice que cuando el Espíritu de Dios descendía sobre él y hacía aquellas proezas poderosas, derrotaba a los filisteos. Y después de eso el Espíritu de Dios se iba. Y después se iba con prostitutas. Desobedecía a sus padres.
Dice, pero hijo, ¿por qué no te buscas una mujer de las del pueblo? No, yo quiero aquella. Emberrinchado, ¿verdad? Y los papás que en lugar de usar, ahí sí hubieran usado el chevetazo para hablarle. No quiero, bueno, vamos, pues, vamos a buscártela. Y se la van a buscar. Hechor y consentidor tienen la misma culpa. Padre Santo, pero, ay, entonces quieres, pero miren, ya lo estoy dejando a medias. El Espíritu de Dios usaba a Sansón. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero la unción que se movía en él, óigame bien lo que le voy a decir, entiendan. La unción cuando descendía en Sansón y hacía aquellos prodigios lo estaba matando. Porque cada vez que alguien sube sucio a ministrar y a servir al Señor, esa unción, en lugar de darle vida, lo está matando poco a poco. Hasta que un día, si no se arrepiente, lo va a matar. Pero esa muerte no va a ser para que se pierda, va a ser para que no se pierda. Porque el Señor todavía es misericordioso. Pero qué cosa más terrible debe de ser que el Espíritu Santo se aleje de uno. Porque así dice, ¿verdad? Yo se lo he dicho en otras ocasiones. Y apunte este verso que le voy a dar. Isaías capítulo 63 y verso 10. Ese verso es terrible. Entonces dice que Sansón, voy a ir a pelear como las otras veces. Y no sabía que el Espíritu Santo ya se había alejado. Ya lo había abandonado. Y dice que por causa de la rebelión, de la rebeldía, del pecado, dice, el Espíritu de Dios se volvió su enemigo y peleó en contra de él. Imagínense, si ahorita el Espíritu Santo es nuestro amigo, es el que nos quiere bendecir, el que nos quiere fortalecer, nos guía a toda la verdad. Pero si usted y yo no queremos, se vuelve enemigo. Y ahí se lo dejo, ahí para que vaya y lo busque. Isaías 63:10. Ok, vamos a ver una más. Mire mejor seamos vasos de misericordia, ¿verdad? Dice Romanos 9:23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Mire esto, vasos de misericordia. Dice que estos están preparados para gloria. No para gloria la señora esa que vende dulces ahí en la esquina, no. Para la gloria de Dios. Para experimentar la gloria del Señor, para experimentar la presencia de Dios, los vasos de misericordia. Ahora recuerde que de las bienaventuranzas el Señor dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos aunque solo uno así o dos así, pero y los demás así dormidos, ¿verdad? Pero porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vea al principio, si yo soy misericordioso, van a ser misericordiosos conmigo. Usted sabe que hay algunos que no tienen misericordia. Por ejemplo, no sé qué ejemplo ponerle. Por ejemplo, aquel que nunca ha sido perdonado por algo, no es capaz de perdonar a otro. Pero aquel que Dios lo ha perdonado por sus pecados y que lo ha ayudado, que lo ha limpiado, que lo ha levantado todas las veces que se ha caído, aprende a ser misericordioso. Aprende a ser misericordioso y a no juzgar a los demás, porque dice la Biblia, incluso dice la Biblia, guárdate, y como quien dice, cállate, ¿verdad? Porque no vaya a ser que tú un día vayas a estar en su lugar. Entonces, vasos de misericordia. Y mire aquí igual, aquí la palabra vaso en griego se dice esqueuos, y fíjese que esto significa implemento. Pero note por favor que como una palabra vaso puede significar tanto en el idioma hebreo o griego. Aquí por ejemplo un implemento, y yo me fui a buscar al diccionario de la Real Academia Española qué significa un implemento, y literalmente dice herramienta de una actividad profesional. Aquí ya vemos entonces que este tipo de vaso tiene que estar bien preparado en lo que hace. Tiene que estar bien preparado, no como aquel cocinero, ¿verdad? Que está así rompiendo huevos y echándole huevos a un sartén, y así, ya llevaba un montón de cáscaras de huevo, y lo que iba a hacer era un pastel, así para 2 personas, así. Entonces llega el chef y le dice, ¿y qué estás haciendo? ¿No estás siguiendo la receta? ¿No te preparaste? Sí, aquí la estoy leyendo. ¿Y qué miras aquí? Sí, dice que le ponga 203 huevos. No, ahí dice 2 o 3.
no está preparado. Está haciendo así a la brava, ¿verdad? ¿No le ha pasado así a usted? Que por no leer bien se confunde. Yo no leí que decía stop, yo leí que decía acelere, más rapidito. Una herramienta de una actividad profesional. Mire, dígale a su hermano que tiene ahí a la par, dígale, debemos de ser profesionales en lo que hacemos. Debemos de buscar la excelencia para servirle al Señor. Ay, pastor, ¿cómo así? Si como es para Dios, así más o menos hagámoslo. No, al contrario, porque es para Dios, hagámoslo mejor. Mire. Por eso dice la Biblia, y le voy a poner el verso bíblico. Dice, ay de aquel, bueno, yo le voy a suavizar un poquito el verso, ¿verdad? Ay de aquel que haga indolente la obra del Señor. Dice, la espada no se detendrá en contra de él. Claro, usted ya sabe qué es lo que dice el verso. Yo se lo suavicé ahí el verso, ¿verdad? Pero la Biblia dice, maldito el hombre que hace negligentemente o indolentemente la obra del Señor. ¡Ay, qué cosa más terrible! Seamos profesionales en lo que hagamos, aunque no tengamos título. Amén. Aunque no tengamos título, hagámoslo profesional para el Señor. Amén. Ok, y mire, entonces, mire, este me gustó. Mire, el siguiente le va a gustar a las mujeres, pero mire este. Vaso significa aparato o equipo. Es que wow, dije yo, Señor. Entonces quiere decir que un vaso de misericordia aprende a trabajar en equipo. Por eso le subrayé ahí la palabra equipo, porque me llamó la atención, me saltó esa palabra, equipo. Hay algunos vasos que no quieren trabajar con otros. No, yo con ese hermano no me llevo. Ese hermano no lo puedo ver. Quiten hasta el nombre, bórrenlo de ahí, porque no lo podremos borrar del libro. Hay algunos hermanos que no, claro, aquí no, sino que solo allá en las iglesias de allá de no sé, de Tangamandapio, ¿verdad? Que ya sé que Tangamandapio sí existe, ¿verdad? Pero trabajar en equipo es bien importante. Le voy a dar una razón nada más. ¿No dice la Biblia, 1 hace huir a 1000 y 2 hace huir a 10,000? Entonces trabajar en equipo es importantísimo. Se potencializa lo que usted y yo podemos hacer. Por eso cuando usted lo llamen al servicio y le diga, mira, te va a tocar trabajar con fulano de tal, usted diga, aleluya, vamos a derrotar a 10,000 enemigos. Pero usted dice, no, yo trabajo solo, yo prefiero estar solo. Va a derrotar solo a 1000. Juntos pueden derrotar a 10,000. No reprendemos todo eso. Ok, aparato equipo. Ahora mire este, Padre Santo. Mire lo que significa vaso. Skeuos, esposa que contribuye al esposo. Ay, solo una, así medio aleluya, escuchamos. ¿Sabe usted? Mire, pero aquí dice esposa que contribuye, o sea, otras versiones dice que ayuda al esposo. Por eso es de que la esposa es ayuda idónea. La ayuda que era, la ayuda preparada para eso. Pero aquí la connotación en el griego es, mire, qué precioso, porque que ayuda al esposo, que contribuye, que le dice, la esposa le dice al esposo, mi amor, mira, yo trabajé, no hice mucho, pero aquí están estos $10. Para algo han de servir para la casa. O sea, que tal vez te está riendo, ¿qué pueden servir $10 para comprar unos dulces? Pero la esposa está contribuyendo con su corazón. Eso es lo que usted quiero que vea. Por ejemplo, las hermanas que trabajan aquí, que el Señor les va a dar su trabajo, le va a decir al esposo, amor, mira, que en estos 3 días que trabajé me gané $10,000, aquí están, mira. Aleluya, amén. Amén, diga, recibo esos salarios, esos trabajos. Pero también la esposa que contribuye en el hogar es aquella, la mujer de Proverbios, que tiene dobles ropas. Dice, no teme al futuro, dice. Quiere decir que se preparó. Alguien que no le teme al futuro es porque está bien preparado. Por ejemplo, que diga, sí, que va a venir escasez. Voy a ir a comprar, y cuando llega, hasta vacíos las calles y los mercados. No, sí, hay que prepararse antes.
Dice que la mujer de los proverbios, ¿verdad? Proverbios 31:30, dice que es aquella mujer que no le teme al futuro porque tiene doble ropaje. Quiere decir que reconoce su cobertura a Dios y reconoce a su esposo. Ay, aunque no escuché amén, ¿verdad? Reconoce a su esposo, su cobertura. Pero también aquí también, cuando habla de mujer, se refiere a la iglesia. Y si tiene doble ropa, dice su cobertura a Dios, su cobertura ministerial, su pastor. Reconoce a su pastor y lo obedece, lo bendice. Viene, contribuye. Ay, Padre, si me sigo metiendo, algunos los vamos a hacer llorar sangre de plano, ¿verdad? Pero entonces, mire, ¿y hacia dónde nos lleva eso? Porque recuérdese que es el vaso de misericordia. Mire, ¿hacia dónde nos lleva eso? La palabra misericordia en el griego se dice eleos. Y mire, esto me gustó porque eleos literalmente significa manifestación externa de compasión. Una manifestación externa de compasión. Pero si dice externa es porque antes ya lo tenía. No sé si me voy a entender. Una manifestación externa, es decir que antes lo tenía. Esto es figura de ser expresivo y de ser sincero. Porque ya estaba adentro. No como aquellos que, ¿cómo está? Es que lo quiero mucho. Y así, pero pero no puede ni fingir, ¿verdad? Lo quiero mucho. Así, ¿verdad? Ya, todo áspero para hablar. Mi amor, ¿me querés? Mucho. ¿Y tú? También. Debemos de ser sinceros si queremos ser vasos misericordiosos. Mire, le pregunto, ¿usted ha recibido misericordia de Dios? Amén. Entonces tenemos parque para dar, ¿verdad? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez no han sido misericordiosos con usted? Pero como usted ya recibió la misericordia de Dios, no se tome venganza. Déjelo. Usted sea misericordioso. Mire, antes del juicio, ponga la misericordia. Porque mire, a veces es más fácil, sí, que mire, que esto, y que un tren, y que... No, antes del juicio, mejor buscamos la misericordia. Y poner el verso, pero ya se lo dije antes. Si anteponemos la misericordia, vamos a ser bienaventurados porque vamos a recibir misericordia. Tal vez tocaba, como usted fue misericordioso, tal vez le tocaba que le pasaran el tráiler, ¿verdad? Pero como usted fue misericordioso, Jehová se recordó y fueron misericordiosos con usted. Mire, yo no sé si usted ha visto esos casos de juicios en la televisión, ¿verdad? Pero no de esos así, de la corte del pueblo y todo eso, no, sino que porque usted sabe que en la corte hay una cámara que está grabando y pasan algunos casos. Y aquellos casos que le tocaba, llega el pobre, ¿verdad? Y le tocaba que pagar no sé cuánto de multa y que le quitaran esto, le quitaran lo otro. Pero el juez le dice, estoy de buenas, vete. Fueron misericordia. Él dirá, tuve suerte. No sabemos si atrás él fue misericordioso con alguien. Y mire, y para terminar esta parte, hijito, pasa. ¿Se recuerda del caso que menciona la Biblia? Aquel hombre que le debía, ¿cuántos? No me recuerdo qué cantidad de talentos al hacendado, ¿verdad? Al rey, y le dice, págame lo que me debes, le dijo el rey. Y le dijo ese hombre, dice, postrado, se arrodilló, dice, y lloró, y le dice, perdóname. Le decían, porque le dijo, no tengo cómo pagarte. Entonces le dijeron, traigan a su esposa y a sus hijos y métanlos, y con eso paguen. Y él se postró y le dijo, perdóname, no tengo para pagarte. Y entonces el rey, movido a misericordia, le dijo, está bien, te perdono la deuda. Eran 10,000 talentos, creo que le debí. Una cantidad exagerada,
Si un talento era un día de un trabajo, es la paga de un día, el salario de un día, un talento. ¿Cuánto era en años que le debía? Y él sale de la corte, ¿verdad? Ay, gracias. Y se encontró a uno que le debía 100 talentos o 10 talentos. Hagámoslo más cardíaco, un talento. Bueno, la Biblia no dice que era un talento, pero quiero que veamos que era una deuda muchísimo menor que la que él tenía. Y dice que le decía, perdóname, te lo voy a pagar. Y dice que él lo estaba ahorcando. Este hombre que había recibido misericordia, estaba ahorcando al otro. Y dice, entonces los siervos se dieron cuenta. Mire, siempre hay alguien que se da cuenta, ¿verdad? Hay alguien que se da cuenta y cuenta. Fue y le llegaron a decir al rey, mira, ese siervo al que tú le perdonaste mucho, llegó otro que le debía poquísimo y no lo perdonó y metió a la cárcel al que le debía, a su familia, a todos. Y la ira del rey se levantó y lo manda a llamar. Y dice, pero no te perdoné yo aquella inmensa deuda, le digo. ¿Acaso no fui misericordioso contigo? ¿Por qué no fuiste tú e hiciste lo mismo? Prendedlo, dijo, y echadlo a las tinieblas, a la cárcel, y que no salga hasta que pague el último cuadrante. Ahora, un cuadrante era una de las monedas de nada de valor. ¿Qué estaba diciendo? Ni siquiera eso te voy a perdonar. Ahora, el Señor dice en la Escritura que ni una tilde, ni un punto. Miren cómo tiene de valor esas cositas, ni una tilde, ni un punto. Dice que el que quite de la palabra, dice, ¿verdad?, le serán añadidas las plagas que están en la Biblia. ¿Qué está diciendo? Ten cuidado. Mejor antes del juicio, la misericordia. Puede ser que tal vez no te hayan tratado bien, que te hayan lastimado, y tú con razón quisieras demandarlos y llevarlos a juicio. Pero antes del juicio, la misericordia. Porque el Señor es misericordioso. Entonces el Señor dice, cuando uno dice, Señor, yo no me meto, entonces dice, yo voy a cobrar. Ay. Imagínense, Padre, perdóname, pero el Señor cobrando lo que nos hicieron a nosotros. Mía es la venganza. ¿Cómo así cobrar, pastor? No, el Señor dijo, mía es la venganza. Como dice, tú no lo hagas, yo lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa con aquellos que lo hacen? Entonces el Señor dice, bueno, tú ya lo hiciste, hasta ahí se va a quedar. Pero a veces, Dios desea, mire, que estemos nítidos, en cero, el balance en cero, que no debamos nada. Entonces mejor dejemos que Él lo haga. Entonces, en este recorrido que vimos esta noche de estos vasos, ¿cuál de esos es usted? Porque después vienen los vasos de deshonra. Estos son los vasos de honra. Los vasos de deshonra los vamos a aprender, pero yo espero que no seamos ninguno de ellos. Por eso lo vamos a ver cuando estemos compartiendo la palabra. Pero, ¿qué tipo de vaso de honra es usted? ¿Consagrado para beber agua del Rey, de misericordia? ¿O cuál quiere ser usted? Sí, mire, si usted me entendió el mensaje esta noche y usted quiere ser ese vaso que el Señor use, yo le invito a que se ponga de pie ahí en su lugar y que sinceramente, mire, la sinceridad es vital, iglesia. Sinceramente le diga al Señor, Señor, aquí está mi vida. Soy un vaso que necesita ser limpiado, Señor, por dentro y por fuera. Un vaso que necesita, Señor, tu gracia para poder, Señor, alcanzar aquello, Señor, que solamente proviene de ti, Señor. En esta hora estamos delante de ti, Señor, suplicándote, por favor, que nosotros como vasos tuyos podamos
ser transformados en tus manos. Tú eres el alfarero, Señor, el buen alfarero, Señor. Necesitamos tu ayuda, tu auxilio, Señor. Por favor, que cuando llegue el tiempo de que tú entres a la alacena espiritual, Señor, y decidas tomarnos a nosotros como un vaso, estemos limpios por dentro y por fuera, para que seamos agradables a ti, Señor. Oh, yo deseo eso. Si usted desea eso, levante sus manitas y dígale: Señor, yo lo deseo, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mira a tu pueblo, Señor. Anhelamos ser vasos de honra, vasos de... Yo danzaré y me gozaré de la